Me metí con una madre soltera y terminé viviendo un infierno con su hijo y su ex. ¿Saben qué es más arriesgado que andar en moto sin casco? Meterte con una madre soltera, sin saber qué tan loco está el ex. Porque miren, todo empezó cuando Roberto, que en paz mental descanse, se metió en esa relación pensando que iba a ser como un brunch de domingo, algo tranquilo, con pancito, juguito, y chance de repetir si había suerte. Pero no, esto terminó siendo buffet en fiesta infantil con payaso triste incluido. El vato conoció a esta chava de 27, buena onda, buena plática, con un hijo de 7 años y un ex que era como esa app que se te queda abierta y te consume toda la batería aunque ya no la uses. No ayudaba con nada pero ahí seguía. La cosa es que al principio, Roberto se aventó el papel de padrastro interino con toda la actitud, Minecraft con el escuincle, paseitos de parque, vacaciones en modo familia. Pero por dentro, el muchacho ya iba gritando por ayuda en Morse. Y eso que solo lo veía los domingos en la noche, o sea, ni era horario completo. Imagínense si le daban turno doble. Pero, ¿cuál fue el error? Roberto, como buen latino confundido, pensó que el amor todo lo puede, que si uno le echa ganas, el niño se convierte en el hijo que siempre quiso y la relación fluye. Spoiler, no. El chamaquito era de esos que te agarran confianza rápido, y luego te agarran el control del play, tu comida, el sillón y hasta tus ganas de vivir. Y Roberto, pues ahí estaba, sonriendo con un ojo y llorando con el otro. Ya no esperaba el viernes como antes, ya quería que fuera lunes, no por el trabajo, sino porque por fin podía estar solo. Imagínate estar tan saturado que tu momento de paz es encerrarte en el baño, sin necesidad fisiológica, nomás por meditar. Un día le dice a su novia, oye, ¿y si un fin de semana me das chance de quedarme en mi casa para respirar aire puro? Y ella, nivel ultimátum, le suelta un es todo o nada. Y él, ahí se dio cuenta que estaba en el reality show equivocado. Esto no era enamorándonos, era sobreviviendo con los suegros incluidos. Y miren, lo más duro no fue la falta de intimidad, ni que el niño hiciera más travesuras que los gremlins. Lo que lo tumbó fue sentir que ya era papá, pero sin el combo de autoridad, amor incondicional y desayuno con dibujitos. Así que empezó a pensar en salirse, pero el vato estaba más atorado que zapato nuevo en boda. Porque sí la quería, pero también se quería a sí mismo, y en esa casa ya no le alcanzaba el amor ni para respirar. Y eso, mis valientes, fue solo el calentamiento. Y entonces llegó el momento que nadie quiere vivir, el corte ninja de la relación. Roberto, armado de valor, corazón partido y una bolsita de ansiedad, fue a soltar la tronadora, pero con buena educación, como quien devuelve un microondas usado a la tienda. Oye, no funcionó para mí, pero gracias por la experiencia. Le pidió un solo fin de semana libre al mes. Ni siquiera pidió custodia compartida con su sillón, nomás un espacio chiquito para ver su serie, echar su ropa en el suelo sin que un niño le gritara, guácala, y respirar sin que lo usaran de taxi temperamental. Y ella, que ya traía la sensibilidad como el internet en casa ajena, intermitente y muy frágil, se lo tomó como si le hubiera dicho me largo con una vecina. Le dijo que no, que o estaban al 100 o nada, que así no eran las cosas, que la vida no era una cafetería para pedir novia con niño, pero sin compromisos. Roberto intentó de todo. Le propuso terapia de pareja, le dijo que él pagaba todo, que no era por flojera, que solo quería aire. Ella lo bateó como si le hubiera pedido un riñón, que ya tenía suficiente terapia, que no estaba para juegos mentales. Así que el vato, viendo que lo estaban dejando en visto temperamentalmente, decidió terminar. Y ahí sí, se desató el agua bendita. Gritos, lágrimas, el clásico como pudiste, y hasta la colgada de llamada dramática, de esas que cortan en el clímax para que el otro se quede con el nudo en la garganta. Y luego vino el reencuentro, ese momento incómodo en que vas a recoger tus cosas como quien va a sacar a pasear al perro del ex, rápido, sin contacto visual y rezando para no encontrar ropa interior olvidada. Pero no, Roberto no tuvo suerte. La encuentra sentada en el piso de la cocina,
llorando como si se le hubiera caído el último episodio de su novela favorita. Él, con alma noble, se sienta a su lado sin decir ni pío. Y cuando le dice probablemente debería irme, ella asiente. Pero apenas da 2 pasos, se suelta el grito. Una cosa es llorar. Otra es llorar como si hubieras perdido un boleto de lotería premiado. Eso fue lo que Roberto escuchó al salir del edificio. El llanto lo persiguió por el pasillo, el elevador y hasta el estacionamiento. Ni la alarma de su coche podía tapar ese eco. Se sube al auto, tratando de agarrar aire, y ¡pum!, le entra una llamada. Era ella. Él contesta con el alma hecha tiras, y ella empieza a reclamarle todo. Que cómo se atrevía, que era un insensible, que no hizo lo correcto, que ella no había hecho nada malo. Roberto, con las emociones ya cocidas al vapor, le dijo que no había nada más que hablar. Ella, llorando, le pide que regrese a su departamento. Y él, en su primer acto de autocuidado en toda la relación, le dice que no. Cuelga por primera vez. Acto seguido, explota el teléfono. Llamadas, mensajes, emojis tristes, párrafos bíblicos. Roberto, al borde de un ataque de nervios, hace lo impensable, apaga el celular. Le pone pausa al drama. Un día entero sin contestar. Un día de silencio. Y cuando vuelve a prender el aparato, ahí estaban, mensajes como si le hubieran escrito los testigos de un apocalipsis. Ahí, mi gente, es cuando Roberto entendió que aunque doliera, aunque se sintiera como el villano de la película, había hecho lo correcto. Pero el corazón, ese traicionero, todavía tenía capítulos sin cerrar. Y agárrense, que todavía falta la montaña rusa más empinada. Una semana, 7 días con sus noches y sus crisis existenciales. Eso fue lo que tardó Roberto en pasar de «soy libre» a «¿y si le marco tantito nomás para ver cómo está el niño?» Porque sí, uno puede dejar la relación, pero los recuerdos te siguen como ex tóxico en cuenta secundaria. Al principio, Roberto se sentía como recién salido de vacaciones forzadas, tranquilo, sin que un niño le sacara el control, sin escuchar discusiones estilo «no me hables así» frente al niño, y sin tener que programar su vida como si viviera en guardería. Pero al pasar los días, empezaron los síntomas del síndrome del arrepentido. De repente, se sorprendía a sí mismo sonriendo cuando recordaba una tontería que ella decía. Se acordaba de su risa, de cómo se le alborotaba el cabello con el viento, y hasta del olor de la cocina cuando hacían desayuno en pijama. Y ahí empezó el bajón. Lloraba en la ducha, en el carro, en el súper, en el gimnasio. Hubo una noche que bajó a hacer ejercicio. Empezó a levantar pesas como si quisiera sacarse el dolor con cada repetición, hasta que se desplomó en el suelo como gelatina temperamental. Ahí, entre mancuernas y lágrimas, entendió que estaba más fregado que cuando empezó. Pero Roberto era terco. En vez de escribirle, se puso a hacer cartas que no pensaba enviar. Le escribía a ella, le escribía al niño, le escribía a su yo del pasado para decirle, te dije. Era como un diario con tramas de telenovela. Y aunque no mandaba nada, el simple hecho de soltarlo le bajaba el volumen al cochinero que tenía en la cabeza. Hasta que un día, ring ring, una llamada. Y no cualquier llamada, era ella, la ex, la misma que no quería hablar más, la misma que lo dejó plantado temperamentalmente. Pero esta vez no era para llorar. No, esta vez era para reclamarle que el tinte que le había puesto al carro no pasó la verificación del concesionario. O sea, el auto tenía más seguimiento que su relación. Y ahí, el corazón de Roberto se aceleró. No por el auto, no por el reclamo, por ella, por oír su voz, porque aunque ya había bloqueado su número, de algún modo ella había encontrado otro, como buena exentrenada en rastreo nivel CSI. Y entonces, antes de seguir con la parte mecánica del tema, él la frenó. Oye, antes que nada, necesito hablar contigo, de verdad hablar. Y ahí, lo soltó todo, que la extrañaba, que estaba luchando, que había llorado, que había pensado en volver, que seguía soñando con ella. Y ella, después de escuchar todo eso, ¿qué hizo? Pues le tiró la tronadora de la indiferencia.
que andaba bien, que salía con amigos, que se iba de fiesta, que andaba estrenando vestido y salía a bailar como si estuviera en sus 20 sin compromiso. Y le dijo que no pensaba mucho en él, que en terapia estaba trabajando otras cosas, que no tenía espacio para eso. Así, como quien tira un papel al bote sin ver si tiene algo importante escrito. Y lo más rudo, que el niño sí preguntaba por él, que había guardado la carta que Roberto le mandó, que lo extrañaba. Y eso le dolió más que todo, porque se dio cuenta de que con quien se había hecho conexión era con ese pequeño caos que al principio solo quería que se fuera a dormir temprano. Cuelgan, y Roberto se queda viendo la pared como si ahí se fuera a proyectar una respuesta. Pero no había respuestas, había libertad, y esa libertad ya no dolía tanto. Y ahí estaba Roberto, viendo la pared como si le fuera a contestar, porque después de esa llamada, no supo si quería llorar, reír o ponerse a cantar reggaetón triste en karaoke. La ex le soltó el estoy bien, estoy saliendo, me compré vestido nuevo como quien dice ya te superé con voz de story de Instagram. Y él, que pensaba que todavía quedaba algo, se dio cuenta de que el romanticismo ya lo habían guardado con los adornos navideños. Pero en vez de venirse abajo, algo cambió. Por primera vez desde que tronaron, Roberto sintió alivio. No el alivio de ya no la amo, sino el de gracias por mostrarme quién eres después del final. Porque lo que dolía no era perderla, era soltar la idea de la persona que había creado en su cabeza. Esa versión bonita, ideal, con la que se imaginaba viendo películas en domingo y criando un niño que en realidad era más intenso que un partido de final. Ese día, Roberto entendió que no estaba extrañando a su ex. Estaba extrañando a un personaje ficticio que había escrito en su mente. Era como si toda la relación hubiese sido una serie que él produjo, dirigió y editó, y luego Netflix le canceló en la segunda temporada. Así que el vato, que ya andaba en modo filósofo nivel cafetería a medianoche, decidió empezar a reconstruirse. ¿La receta? Diario, pesas, proyectos, y una buena dosis de haz como que ya estás mejor hasta que sea cierto. Cada vez que quería escribirle, abría el bloc de notas, soltaba el texto, y luego lo borraba como si fuera pecado temperamental. Empezó a enfocarse en su coche, ese que tenía olvidado en el garaje. Cada vuelta del tornillo era como terapia silenciosa, y con cada canción de fondo, cada podcast motivacional, cada noche de trabajo con grasa en las manos, se fue liberando. Y lo mejor de todo, empezó a llorar cuando se le daba la gana. Sin pena, en privado, en el coche, con la regadera encendida o mientras apretaba una pesa. Llorar se volvió parte del proceso, como limpiar un cuarto lleno de polvo. Arde al principio, pero luego respiras mejor. Y justo cuando ya andaba más estable, más firme, ¡pum! Un mensajito inesperado. Era la prima. Sí, esa chavita de 21 que siempre lo saludaba con cariño y se reía de sus chistes malos cuando iba de visita. La prima, que no tenía vela en el entierro, le mandó un mensaje sincero, suavecito, pero con filo. Te extraño. No creo que ella te reemplace jamás. Toda la familia te quería mucho. Y ahí, sin drama ni llanto, Roberto sonrió. Porque por primera vez en mucho tiempo, todo le empezó a dar igual. La ex, su vestido nuevo, las salidas, el silencio, el niño, los gritos, los reclamos, todo. Ya no dolía. Y como quien sale de una cueva, Roberto respiró hondo, y vio que afuera también había vida. Y entonces, como buena historia que se respeta, Roberto se topó con el último obstáculo, el Día de la Madre. No hay peor fecha para un ex sentimental que ese domingo de mayo donde todo mundo sube fotos con flores, branches y dedicatorias que parecen poemas reciclados. Y para alguien que salió con una mamá soltera, ese día es como apretar una herida que apenas estaba cerrando. Desde temprano, Roberto traía la tentación metida como antojo de pan dulce en la madrugada. Pensaba, ¿y si le mando un mensajito nomás para desearle un buen día? Algo leve, sin compromisos, algo así como, oye, no estaba seguro si debía escribirte, pero quería desearte un feliz Día de la Madre. Espero que el niño esté bien, lo extraño.
Y sí, lo escribió. En su cabeza, 10 veces. Pero nunca lo escribió de verdad. Y mucho menos lo mandó. Porque en el fondo sabía que ese mensajito inofensivo era el túnel secreto de regreso a la cárcel temperamental de la que tanto le costó escapar. Sabía que un gracias de ella lo iba a devolver al bucle, llanto, dudas, falsas esperanzas, recaída, y otra vez el drama. Así que se aguantó, se distrajo, hizo ejercicio, escribió, comió cosas ricas, se repitió a sí mismo, este impulso no es amor, es costumbre. No extrañas a ella, extrañas no sentir este vacío. Y funcionó. Al día siguiente, ya con la mente más despejada, se dio cuenta de que había hecho lo correcto. Y así fue como cerró el ciclo. No con una escena épica, ni con fuegos artificiales, ni con un volvieron a intentarlo. No, lo cerró solo, como cierran las cosas importantes, en silencio, con esfuerzo y con dignidad. Roberto aprendió que no todas las historias que empiezan con amor terminan con amor. Algunas terminan con aprendizaje, otras con cicatrices, y las mejores, con libertad. Ya no se cuestionaba si fue el malo de la historia, porque entendió que a veces, salir de una relación no es huir, es sobrevivir. Sí, todavía pensaba en ella de vez en cuando. Y sí, todavía tenía un lugar en su memoria. Pero ya no dolía. Ya no quería volver. Ya no fantaseaba con arreglar lo que no se podía componer. Había encontrado paz en aceptar que esa versión de ella, la que tanto amó, existía solo en su cabeza, y que soltar esa ilusión era el acto más valiente que había hecho en su vida. Quien juega al padrastro sin manual, termina cansado y sin capital. Dale like si la historia te atrapó. Comenta qué habrías hecho tú en su lugar y suscríbete al canal para más. Nos vemos en la próxima.